necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Cantabria, año 2051. Pienso en todo lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, tanto desde un nivel internacional como regional o local. Este contexto, que hay quien lo llama colapso, hay quien prefiere llamarlo las nuevas normalidades, en plural, ya que en cada territorio la situación es muy distinta y cambiante. Este contexto que ha venido extendiéndose e instalándose en nuestras vidas hasta llegar a ser una situación de inestable equilibrio, de estabilidad. Ya hay una nueva generación de personas jóvenes nacidas en los últimos 15, 20 años que han crecido sin conocer lo que es un atasco de vehículos motorizados, lo que era vivir sin un racionamiento del agua, de las calefacciones en invierno, de los alimentos comprados en comercios, sin poder imaginarse lo que es el aire acondicionado, del que han oído hablar como un recurso accesible solo a ese 1% privilegiado en el mundo que se mantiene en sus burbujas de insultante abundancia y derroche. Sin conocer el internet y la electrónica como lo habíamos llegado a conocer e integrar en nuestras vidas, hasta el punto que empezaba ya a haber máquinas que amagaban con superarnos en inteligencia y desde luego que nos dejaron muy atrás en cuanto a habilidades físicas. Un contexto sobre el cual muchas personas muy bien informadas, como podían ser Carlos Taibo, Alicia Valero o Antonio Turiel, nos venían avisando de que era cada vez más probable, incluso inminente. Y no solo lo veíamos viendo venir a través de discursos, sino también a través de muchas expresiones artísticas, como por ejemplo la música. Son voces que resuenan aún muy vivas en nuestras memorias y que siguen agitando y removiendo emociones y reflexiones en nuestros interiores. Hoy parece ser el día ese que tanto temía. Hoy sé que todo es mentira. Hoy sé que todo es huida. Que he cerrado mis ojos, he cerrado mi boca y tapado mis oídos. Soy cómplice pasivo, actor y espectador de una historia que cuenta fracaso, fracaso, fracaso. Más que intentar responder a una pregunta relativa a cuáles son las causas eventuales de un colapso general, creo que tiene sentido que plantee otra discusión. ¿Cuáles son los rasgos de la sociedad que en su caso emergerá después del colapso? No lo queremos ver, un fracasado proyecto. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Me lanzo aún así a la tarea. El primero de esos rasgos será una reducción significativa en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones del planeta. En segundo lugar, asistiremos a otra reducción, que en este caso afectará a la oferta de energía y dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos. Alcanzará también al propio comercio internacional. No olvidéis que, según una estimación,
Entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores. Y esta herramienta de transporte parece haber entrado ya en quiebra técnica. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las Fuerzas Armadas, las grandes empresas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En el terreno económico, y en cuarto lugar, asistiremos a una vorágine en la cual se darán cita una reducción significativa en el crecimiento, que se hará negativo, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo y subidas en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. Aunque ratifico la idea de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Formulo una tercera observación sobre la teoría del colapso. En ese libro que mencioné antes, decidí incluir 2 capítulos dedicados a sopesar otras tantas reacciones ante el fenómeno del colapso, la propia de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Permitidme que deje claro que en momento alguno subrayé que eran las 2 únicas reacciones imaginables. Me interesaba aislar esas 2 porque creo que enriquecían el debate. Cuando tengo que referirme a la condición de la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, suelo esgrimir media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras mentes y nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Fracaso tras fracaso, de cuenta, fracaso, fracaso tras fracaso. Resulta que el comportamiento exponencial se da en la explotación de absolutamente todos los recursos naturales limitados, todos. Hablamos del uso del agua, hablamos de la deforestación, hablamos de la extinción de especies, hablamos de la explotación, todo. Y es que la depredación de la naturaleza crece a un ritmo del 2,8% anual, cerca del 3%. Os había dicho que la población crecía al 1%, pero es que la depredación de la naturaleza crece al 3% anual casi. En una generación consumiremos el doble que hoy y en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia del ser humano, nada menos. Esto es un reto sin precedentes, porque ¿cómo vamos a alimentar a una población de 10.000 millones de individuos que hemos dicho que alcanzaremos de aquí a 30 años y satisfacer las necesidades de tantísima gente? ¿Hay recursos suficientes? Hoy parece ser el día ese que tanto temía. Herman Daly, que probablemente muchos de vosotros lo conozcáis, dice lo siguiente: la primera y la segunda ley de la termodinámica deberían llamarse, en realidad, la primera y la segunda ley de la economía,
¿Por qué? Pues porque sin estas leyes termodinámicas no habría escasez y sin escasez no habría economía. Y la primera ley, bueno, que nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, ¿vale? Pues bueno, si pudiésemos crear energía indefinidamente, tampoco habría escasez o contaminación. Y la segunda ley, que nos dice que todo va peor, digamos, pues que si no hubiese degradación de los sistemas, en realidad nosotros podríamos reciclar indefinidamente. Es decir, estamos sometidos, lo queramos o no, a las leyes de la termodinámica. Y las distintas leyes del Parlamento, pues estas se pueden crear y se pueden abolir, pero es que nadie puede, por real decreto, abolir las leyes de la termodinámica. Estamos sometidos a ellas, lo queramos o no. Por lo tanto, más vale entenderlas bien, saber, lidiar con ellas y entenderlas pues para que al fin y al cabo podamos gestionar de forma adecuada los recursos. Hoy sé que todo es huida, fracasan las sociedades, se hunden con sus ideales. De ir hacia el estado muerto es energéticamente muy fácil, pero volver al estado inicial, pues energéticamente cuesta muchísimo. Es decir, existe una irreversibilidad en el proceso, ¿vale? Y lo que está concentrado acaba diluyéndose. Y ahora imaginaros, yo tengo azúcar, tengo sal y he ido al supermercado, he comprado un paquete de sal y me he confundido y lo he metido en el cubilete del azúcar. Intentar ahora separar la mezcla sería imposible, ¿no? Bueno, pues mientras que el proceso de mezcla es muy fácil, el proceso de desmezcla es extremadamente costosísimo. Así que cuanto más mezclemos, cuanto más degrademos, volver al estado inicial cuesta muchísimo y esto hay que entenderlo, porque siempre concentrar, mezclar, degradar, todo eso, pues que nos cuesta prácticamente nada, resulta que a la naturaleza le cuesta muchísimo volver al estado atrás. Y esto, si no lo entendemos, pues seguiremos destruyendo sistemáticamente la naturaleza. Esa es la primera lección de la termodinámica. Y la segunda es realmente la segunda ley de la termodinámica, es la ley más temible, puesto que nos dice que hoy yo soy así, pero en el futuro, pues probablemente vaya a ser así. Lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que todos los procesos naturales y provocados por el hombre tienden espontáneamente a la degradación y el camino de regreso es muy costoso o incluso imposible. Y esto hay que entenderlo. Nosotros realmente es lo peor que se puede hacer. O sea, es un momento en el que yo creo que lo que se tiene que hacer es un llamamiento a la prudencia e intentar preservar las cosas que son más necesarias y más básicas. La alimentación, un agua de calidad, porque el agua, si no se trata bien, pues transmite muchas enfermedades, garantizar unos servicios mínimos a todo el mundo a nivel de educación, a nivel de sanidad, y luego conseguir localizar la actividad para poder dar una ocupación digna a la mayor parte de la gente. Todo esto no tiene nada que ver con montar grandísimas instalaciones que de manera absolutamente ineficiente van a extraer una energía que se va a transformar en sucesivamente con mayores pérdidas cada vez, no para hacer nada porque no se va a poder hacer lo que realmente se pretende que se haga. Y eso encima causando este destrozo. Este no es el modelo. Esta no es la solución al problema que tenemos. Esto es simplemente otro problema más. Y en ese sentido creo que bueno que está faltando bastante honestidad en la discusión y se está engañando a la gente diciendo no, es que tenemos que luchar contra el cambio climático, es tan importante que te digo que a la hora de la verdad cuando vienen maldadas ya ves lo que realmente les importa el problema del cambio climático. No,
hay que hacerle frente a la crisis energética, también al cambio climático, obviamente, ¿eh? Pero ahora mismo tenemos este problema de crisis energética que tenemos encima, y la solución no es una huida hacia adelante poniendo un montón más de tecnología que además no sirve para lo que se dice que sirve. Porque además parece mentira que se está intentando hacer ver que tenemos resueltos un montón de problemas tecnológicos que vamos a poder hacer con estos sistemas, que es mentira, que no se puede hacer, que no aún a día de hoy hará falta que alguien demuestre que con esto se puede conseguir lo que se está haciendo ahora, que va, ni mucho menos. Entonces, no hay que caer en las trampas, o sea, no hay que dejarse engañar, y eso sobre todo lo digo pues a ciudadanos que de buena fe se piensan que esto, bueno, pues va a ser la manera de poder mantener las cosas como están actualmente. No, va a haber un cambio radical para todo el mundo, y esto lo único que puede hacer es empobrecernos más. Porque vamos a necesitar esos bosques, vamos a necesitar esos ríos, vamos a necesitar esos ecosistemas. Van a ser la base de nuestra supervivencia en las décadas que vienen. Entonces, por favor, no los destruyamos. Recuerdo también cómo no faltaba quien trataba de reflexionar sobre estos escenarios con un toque de humor, como aquel vídeo que recuerdo haber visto en internet hace muchos años bajo recomendación de algún algoritmo. Nosotras todas ahora en este teatro pensamos, pues qué bien, ¿ves? Yo no soy estúpida, ¿no? Yo soy lista, jaja, no soporto las serpientes, yo mejoro la especie humana, ¿no? Esto pensamos, ¿sí? ¿Verdad? Pues no, cariño, no. Esto no va así. Yo vengo aquí a demostrar que vivimos en la era de la mayor estupidez que hemos vivido jamás. ¿Y sabes por qué? Porque estamos rodeadas de terraplanistas, de machistas, de ultraderechistas, y viene un apocalipsis climático, que ya verás tú qué divertido va a ser eso. ¿A que no veníais a esto, verdad? Os jodéis, porque os lo voy a contar. Cuando gobiernen los peores y caiga la lluvia ácida y no haya electricidad, ¿tú qué sabes hacer, amiga? Ya. ¿Sabes cambiar la batería de un coche? Yo no. ¿Sabes distinguir cuáles son las plantas venenosas? ¿Sabes dónde está el norte simplemente mirando la posición de las estrellas? Y una piensa, Pili, que está ahí al fondo, piensa, bueno, yo soy astróloga y youtuber. No, Pili, tú tampoco vas a sobrevivir, cariño. Tú también morirás, Pili. No sirve la astrología en esto que estoy diciendo. No sabemos hacer nada. Isabel y yo no sabemos hacer nada. Nada. Vosotras tampoco. Vosotras solo... Y estas proyecciones tan increíblemente premonitorias, ahora que las recordamos tantos años después, no solo las escuchábamos desde la lejanía. No hacía falta irse muy lejos, y mismamente aquí en Cantabria, emitido desde los subsuelos de Santander, recuerdo aquel mítico programa en Radio Argallo de Los Amigos de Artax, que me lleva a hacer estas reflexiones justo en este momento. Creo recordar que aquel programa se llamaba Cantabria 2051, ni distopías ni utopías. Y es que las similitudes del contexto actual en Cantabria con las proyectadas en aquel programa son sorprendentes y me hacen de alguna forma sentirnos como una sociedad en un regreso al futuro. Efectivamente, ni vivimos una verdadera distopía ni una verdadera utopía. Las situaciones se entremezclan y se han venido entremezclando, y el modo de vida cambia mucho entre unos territorios y otros, especialmente entre las zonas más rurales o menos urbanas y las zonas más urbanas. Hace tiempo que ese programa, como tantos otros recuerdos digitales, se perdió quizás para siempre en medio de la creciente escasez de materiales electrónicos y de la desaparición de buena parte de esas ingentes bases de datos en aquello que llamábamos la nube de Internet. Pero hasta ese momento, la verdad es que lo escuché en bucle tantas veces que aún recuerdo casi de memoria la proyección que los amigos de Artax hicieron allá por septiembre de 2021, creo, hace ya casi 30 años. Suenan los helicópteros, ¿lo escucháis? Semejante sonido corta la respiración de las almas, pero cierto es que viviendo en las cercanías de Santander en el año 2051,
uno acaba por acostumbrarse a los cantos más hostiles. Antonio Turiel tenía razón en algo. No solo él, claro. Décadas atrás, cuando Cantabria estaba siendo asediada por planes de instalación de polígonos eólicos, había quienes decían que ni siquiera bajo una lógica de progreso y crecimiento económico, dichas infraestructuras eran rentables ni sostenibles a largo plazo. Ahora sabemos que la etapa especulativa de los pocos que las autoridades consiguieron imponer en Cantabria terminó. Pero sí, cumplieron el papel de huir hacia adelante, para un capitalismo verde donde eso que llaman España era clave como granero renovable de Europa. Ahora las turbinas de esas zonas sacrificables que las multinacionales sí lograron destrozar, así sí, giran solas pues no es posible convivir con su pestilencia sonora. Pero otros lugares quedaron libres de estos gigantes, gracias a la movilización de las gentes de los pueblos y valles de esta tierra. Si de algo se puede disfrutar en este 2051, es de su gustosa ausencia. No obstante, las cosas han cambiado. La relación campo-ciudad ha sufrido un giro extremo. El éxodo de las desposeídas ha sido inverso. Ha sido un éxodo urbano. Ya no todo está tan conectado. Las fracturas se han abierto en el smart mundo que los jóvenes emprendedores intentaron construir. En contraste, la Cantabria rural se ha vuelto más comunal, más precaria, más anónima, menos conectada, menos administrada, más libre sí. No en un sentido neoliberal, claro está. Adiós a los helados por el Paseo Pereda. Adiós a recorrer el territorio en un día. Adiós a las pelis de Netflix desde Toranzo. Más libre sí, más feliz no necesariamente. Pregunten a ver qué dice la gente. Estos lugares más autónomos se ven algo entorpecidos por algunos núcleos tecnocaciquiles al servicio de la Santander Mordor Botín, que garantizan cierto control pseudoestatal y aseguran nuevos nichos de garantías energéticas para Valdenoja y compañía, así como que la cosa no se les vaya del todo de las manos, pues eso, como siempre. Yo vivo entre dichos bellos parajes y la isla energética, ahí donde más suenan los helicópteros y los zumbidos de los drones. Las vallas se controlan, los checkpoints se vigilan. Daros cuenta de que en el campo ahora se vive con más alimento social y afectivo, pero a veces escasea el material. Las huertas, salvo saqueos esporádicos, son abundantes y dan comida. Es asombroso la capacidad que tiene la Tierra de proveernos de vida a los seres de este planeta, incluso en las condiciones más adversas. Pero un hecho decisivo es que no solo se vive de cultivos, así que las murallas sufren intentos cotidianos de entrar ilegalmente. ¡Ay, buen ciudadano! ¿Te acuerdas cuando te quejabas de aquellos que hacían escaladas clandestinas? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Bueno, nunca es tarde. Las bicicletas se han vuelto muy importantes. Reparables, reconstruibles, socializables, son estupendas. Ya lo decía Corsinovela. La costa oriental y la occidental tienen algo en común. Hay más viviendas abandonadas y reocupadas que en regla. Sigue habiendo enclaves turísticos que cumplen su labor fundamental en la economía, pero los años de democratización de la hipermovilidad se acabaron. Personas migrantes de la ciudad de Santander, errantes del éxodo, se instalaron hace años en todos esos bloques residenciales que plagan la costa cántabra. Las comunas costeras marítimas se extienden desde Sonavia hasta Guera sin control. Entre estos, mucha gente de rollo. Mirad que mucha nunca hubo en estos lares, y menos quedaban ya en la ciudad allá por los años 20. Pero lo cierto es que, no sabemos cómo, este proceso se fue agudizando y propagando. Cóbreces sin hoja, por ejemplo, son pesadillas ingobernables para quienes manejan el cotarro. ¿Quién lo diría, verdad? Al menos de Noja. Ante las situaciones de colapso, de trauma colectivo, de anomia,
de catástrofe, de ruptura. Las gentes tenemos una tendencia a apoyarnos, a salir del hoyo juntas, a darnos la mano en la cuerda floja. Décadas y décadas de venta de hostilidad mediática, televisiva y periodística no han conseguido, en pleno feudalismo tecnológico en el que nos encontramos, que la cooperación, el apoyo mutuo y la vitalidad colectiva mueran. No hay rosas que regalar, no hay islas paradisíacas que ofrecer, pero esto es lo que hay, lo que nos queda, lo que de alguna manera siempre nos mantuvo hasta hoy. Cantabria, año 2051. Muchas cosas bellas de este presente me quedan por contaros. No se las debemos a esta época, nos las debemos a nosotras mismas. Muchas cosas feas también. Partimos de lo que ya sabíamos hace décadas. Las cosas no iban a ir a mejor en un plano material. Me gustaría contaros un montón de anécdotas a las personas del pasado que me escucháis ahora. Me gustaría contarles a los jóvenes de ahora muchas cosas de los análisis que hacíais vosotras en vuestros años, para ver si el hilo de la memoria, que posibilita no empezar de nuevo constantemente, sirve para algo. Porque lo cierto es que en pleno 2051, ni las distopías que vaticinaban verdaderos infiernos felices han logrado triunfar, ya que la dominación total es un mito, ni las utopías más bonitas se han alcanzado. Seguimos repitiendo las mismas dinámicas como peces en acuarios, entre otras cosas por la amnesia generalizada y la producción interesada de olvido. Básicamente sobrevivimos en la derrota, aunque a veces saboreemos pequeñas victorias y nos gusta imaginar posibilidades que no existen, pero molaría no convertirlas en sucedáneos calmantes, sino creérnoslo e ir a por todas. Y en todo este contexto me vienen a la mente muchas conversaciones que he vivido, que he podido presenciar en diversos momentos en estos últimos años, dentro de todo este contexto social y cultural. Este ambiente ni distópico ni utópico dentro de estas nuevas normalidades. Lo cierto es que nos engañaron, ¿eh? Fuimos bastante ingenuos. Parecía que iba a aguantar, como aguantó en 2008, que también se decía entonces que todo petaba. Pero nada, las pensiones, la seguridad social, todo se fue al garete. Y sí, había señales, y a toro pasado se puede decir siempre, pero la traca final fue más rápida de la que nos imaginamos. Y claro, como funcionario llegó más tarde, pero llegó. Claro que nos llegó a todos. Fin del sueldo fijo. Los primeros que lo notan son aquellos que se iban de vacaciones, siempre arriba, abajo, siempre presumiendo. De repente ya no podían ir. El final de las pagas extraordinarias, también como en 2008. Que si los viernes negros, que si parones de 20 minutos... Pero nada, a pesar de que podían votar todo lo que votasen, volvían a estar siempre en lo mismo. Ya no había suficiente dinero. Claro que cuando nos quitaron un día de ir a trabajar para trabajar el campo, aquí en España, claro, nadie se lo imaginaba, ¿eh? No, nadie se lo imaginaba. No sé si fue Extremadura los primeros que empezaron, pero bueno, al final fue en todas partes. Ya había pasado esto en 2022 en Sri Lanka. Sí, yo me acuerdo que me lo tomé a cachondeo diciendo, ¿te imaginas esto en España? Pues toma, ahí lo tienes. Y ahí sí que se complicaron las cosas, ¿eh? Ahí yo me acuerdo aquellos que se habían metido en hipotecas, en urbanizaciones, que acabaron pidiendo ayuda a stop desahucios. Imagínate a esos en los años 20 yendo a desahucios. Claro que si hubieran ido, ahora lo digo con cachondeo, probablemente no habríamos llegado a este punto. Pero bueno, quién sabe.
Y nada, por el resto buscándose la vida. Que si clases de mates a los más pequeños, que si inglés a los mayores. Cuando se aburrían, pues nada, pues ya les hablaba de lo mío. Que si los romanos, que si los tartesos. Pero bueno, eso sí, lo de Franco, ahí ya sí que no lo explico, mira. Cada vez que me vienen con una gilipollez de esas, que si Franco la seguridad social que ya no está, que si... Mira, una colleja, una hostia y me pido otro vino, porque ya no tengo edad ni cuerpo para bromas. Los chavales sí que cambiaron, Con lo del COVID también dijeron, vamos a salir mejor que todo esto. Sí, ya me acuerdo. Pero no, lo que pasó, ni mejor ni peor. La gente sacó lo que tenía dentro. Y los chavales que tenían miedo y que en sus casas tenían miedo, pues aprendieron a ser más machistas, más xenófobos, más homófobos, más cobardes, claro. Y aquellos que fueron valientes reaprendieron a ser solidarios, a compartir, a aceptar que el destino de uno es el destino de todos. Vamos, lo que llevamos diciendo toda la puta vida. Ojalá lo hubiesen aprendido 30 años antes. Bueno, a lo mejor si lo hubiéramos aprendido todos hace 30 años, pues a ver, todo habría pasado, pero no de la misma manera. Dicen que allá por otras partes de Europa todavía funcionan los tractores y que tienen cereal para aburrir. Va, no hagas caso a los rumores. Yo creo que esos son fake news de los regímenes fascistas. Ya, pero yo conozco unas cuantas personas que han decidido ir para allá. ¿Pero en busca de qué? ¿De una vida cómoda como la de antes? Esos son ilusiones. Además, están las fronteras. Y ya sabes lo que dicen de las fronteras. Sí, pero mientras tanto aquí seguimos, muertes del asco. Me duele la espalda de trabajar aquí y no soporto los callos de mis manos. Y la lluvia que no llega nunca. Joder, estás todo el día igual, quejándote que si esto, que si lo otro. Tampoco estamos tan mal. Sobre todo si lo comparamos con los años de la gran crisis. Además, dentro de un mes se eligen los nuevos cargos de la Fede. Y ya sabes que tienes muchas papeletas de que te toque a ti. Vas a pasar menos tiempo aquí en los campos y te vas a librar de currar durante la cosecha del maíz. Ya, y a ver si conseguimos cambiar un poco este lío que nos han montado los progresistas. Maíz y girasol por doquier, para atender a la demanda de biocombustibles. A ver, yo les entiendo en parte. El plan de huertas urbanas de autoconsumo está ya implantado casi al 100%. Es normal que las cooperativas dediquen parte de sus excedentes a generar combustible. Se lo pueden permitir. De todos modos, en la cooperativa permacultural de Monte nos vamos a poner. Vamos a votar por incrementar las reservas de grano de cara a los próximos años que se prevén más secos. Bueno, pero para eso estamos recuperando los manantiales y plantando árboles para retener la humedad, además de adaptando los cultivos a las nuevas condiciones. Sí, es verdad, el mijo y la avena no han ido mal este año. Aunque, bueno, como echo de menos un buen pan de harina de trigo, Pero tuvimos que elegir entre el trigo y el aceite de oliva. No podemos traer todo de fuera. Y que lo digas. Oye, te dejo. Voy a ver qué tal se están dando las berzas. Vale, venga. Chao. La dictadura del tiempo renueva últimos mandos, cansada de sostener sola el presagio inminente del fin. Descubro el juego que ha sido vivir al margen del mundo. Desde un balcón del Cabañal ya no queda ni el mar atrás. Un verano nuclear, un privilegio esperar que se hundan en una playa en llamas. Y me acompaña una cumbia. Hola Dani, pues desde que me comentaste la idea esta, le he dado unas cuantas vueltas a los cambios en la sanidad y en general en los últimos 30 años y me ha llevado a escuchar algunos de aquellos vuelos pajariles que hacíamos en El Pájaro Observado en las primeras temporadas y también ese programa de Artas que me comentaste, que nunca mejor dicho eso de ni distopías ni utopías. Creo que la sanidad ha cambiado a la par que otras tantas cosas, que el colapso no ha tenido un día y hora concreto, pero sí que son innegables esas nuevas normalidades que han ido surgiendo. Por empezar un poco por encima por el lado oscuro distópico, si volviésemos a 2021, lo llamaríamos distópico, la sanidad pública que conocíamos, la sanidad pública estatal, pues ya no existe. Eso que llamábamos modelo público-privado lo devoró todo. Ahora solo quedan pues algunas las infraestructuras materiales, pero la gestión en sí es privada. Entonces es público solo si puedes pagar lo suficiente. Algunas veces tenemos que recurrir a ello bien por situaciones muy urgentes o
o bien por situaciones complejas, alguna cirugía, cosas así. Entonces pues afrontamos colectivamente esos gastos como podemos y se realiza de esa forma. Pero bueno, me gustaría centrarme en los nuevos caminos, que para mí es así lo más relevante, lo que en 2021 llamaríamos utopías. Esos caminos en los que ahora andamos y que, como bien dices, algunos muchos, nos sentimos más realizados. Lo que era antes el médico de cabecera, oficialmente llamado medicina familiar y comunitaria, que tenía poco de familiar y menos de comunitaria por desgracia, pues ahora somos médicas comunitarias. Y digo médicas porque ellas son más, no por otra cosa. Ahora palabras como abordar los determinantes sociales de la salud, como la ley de cuidados inversos, como el mapeo y prescripción de activos en salud, como los talleres grupales o como la promoción de la salud, por decir algunos términos así que se me vienen ahora a la cabeza, pues no son solo prácticas utópicas, sino que son realidades tangibles. Siendo un poco técnicos, pues los antes 3 niveles para la orientación comunitaria en la atención primaria, que ya había descrito Rafa Cofiño antes de 2021, se mantienen, solo que al revés. Lo que antes era el primer nivel, que podía ser pasar la consulta mirando a la calle, había un segundo nivel que era la salud grupal, donde trabajar las causas de las causas, y un horizonte, un tercer nivel, que era la acción comunitaria en salud. Y ahora, pues nuestra función principal justamente empieza por esta última. Lo principal es trabajar el nivel colectivo, promoviendo la acción comunitaria sobre la salud. Si es necesario, se desarrollan talleres grupales y puntualmente hay consultas individuales. En lo referente a la gestión, el sistema sigue siendo público, no estatal, está descentralizado y se autoorganiza por las diferentes personas que forman los diferentes nodos. Como bien decías, existen múltiples mutualidades de salud, mutualidades que van en función pues, de cercanía, de barrio, vecindario, pueblo, o mutualidades por afinidad. Se autoorganiza sobre todo el tema económico, y de esas mutualidades pues se saca todo lo que hace falta para materiales y también para pagar a las médicas. Como bien decías, los recursos económicos que tenemos las médicas son menores que antes, pero pues quizás tenemos más tomates y huevos frescos, por decirlo así rápido y claro. Y en cualquier caso, pues los recursos son suficientes para una vida digna. Estas mutualidades son bastante estables y se intercomunican y se apoyan en caso de necesidad. Y a mí me recuerdan, ya por terminar, aquella mutualidad que existía en 2021 en Cantabria, pequeñita pero resistente, que entonces era solo una mutualidad económica y que a algunos pues nos sirvió como base para dar pasos hacia otros horizontes. Olvida el rumbo, solo quedaba sentir Valencia, poder vivir poder sentir el calor del corazón, 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 calor del Y recuerda, si estás bajo mínimos en tu generador eléctrico o quizás no vayas a tener durante un tiempo acceso a recargar tu batería, recuerda que con cable esmaltado, antena, una cuchilla, una toma de tierra, un auricular y un lápiz podrás sintonizar la radio para seguir escuchando la radio guerrilla. Recuerda, da 120 vueltas con el cable de cobre esmaltado a un rollo de papel de cartón. Colócalo cerca de una cuchilla que nos hará de diodo. Retira el esmalte de las puntas de tu bobina de cable de cobre. Conecta mediante clips y chinchetas todos los elementos de la tabla. Calienta la cuchilla al rojo vivo antes de conectarla a través de las chinchetas y los clips. Utiliza el grafito del lápiz pasándolo por encima de esta cuchilla para utilizarlo como sintonizador. Si aún te queda un poco de batería o de acceso a electricidad, busca el tipo de radios de galena o
radio tipo Foxhole. Recuerda, el capitalismo está a las puertas de su destrucción. Nos queda ponernos en contacto y generar red para acabar con toda autoridad. Un horizonte difuso, sombras de industria y humor, buscando en el paisaje recuerdos de lo que fue salvaje. Y olas rompen en el mar, inundan de arena y sal las playas de la distancia de una gran ciudad mortal. Solo quedaba... Joder, que si me acuerdo tú. De aquella, yo creo que se podía tirar como una semana nevando a, yo qué sé, a 800 metros, a 1000 metros, por ejemplo, ahí en Lunada. Y luego te aguantaba la nieve un par de semanas. Y a ver, que ya, o sea, yo me acuerdo de hablar con la gente mayor y tal, que no tenía nada que ver con, pues yo qué sé, con lo de los años 70 del siglo anterior o algo así. Allí, cuando nosotros éramos más jóvenes, pues igual te caían 2 metros de nieve en Lunada, pero a las 2 semanas se tiraba, pues eso, 2 semanas lloviendo, se desbordaba el pas y venga, todas las urbanizaciones estas que hicieron en Piélagos y por ahí, inundadas enteras. Que bueno, por otro lado, bueno, eso es otro tema, pero mira que siempre se decía, no, es que, joder, si al que compra el piso le dicen que todos los papeles están en regla, ¿qué culpa tiene? Pues hombre, la culpa sí era de los constructores y de los políticos, que mira que ha costado, digamos, dejar de construir así, de organizar así las cosas, pero hombre, hacer un chalet encima de la arena o en una mies y que se va a inundar todos los años, pues mucho sentido no tiene, ¿no? Eso también lo podrás ver tú. Pero bueno, sí, que eso es otro tema, Dani, que sí. Lo de la nieve, que sí, pues que ya nevaba mucho menos y vamos, me acuerdo que ya empezaba a haber algún verano así seco, pero comparado con lo que tenemos ahora, macho, parecía aquello de Irlanda. Mira, me acuerdo de un año, yo creo que fue el 2022 o el 23, no sé, cuando por la pandemia, por ahí. Le regalé unas raquetas a mi hermano, unas raquetas de nieve, y me acuerdo que hicimos varias raquetadas, una por Lunada, muy chula, y una por Alto Campó, que tenías que ver cómo nos hundíamos. Igual había como 1,5 metros de nieve, y me acuerdo de ver cómo nos hundíamos, sobre todo Toño, el profe, el que daba las chapas sobre historia en el Pájaro Observador. Joder, nos hundíamos, que él, vamos, con lo grande que es, joder, lo pasé un poco mal, pero estuvo guapa esa ruta también. Y nada, bueno, sí, que por cierto, el Pájaro Observador, que qué pena que se acabase ese programa, macho, era un programazo. Y de hecho ya hablamos de temas de estos yo no sé si en la segunda o tercera temporada o en la última, no me acuerdo. Pero que nada, si es que al final no dábamos abasto en hacer cosas, que si los molinos, que si la guerra de Ucrania, en fin. Que bueno, por cierto, lo de los molinos, mira, salió bien y por lo menos los montes siguen estando más o menos guapos y más o menos conservados. Y gracias a eso yo entre las clases que doy de alemán y las rutas guiadas, pues me puedo ganar más o menos la vida. Porque bueno, claro, con toda la gente que vino a vivir aquí al norte del sur, pues hay un montón de gente que quiere hacer rutas guiadas, aprender a conocerlo y tal, y ahora vas a Sejos y parece aquello una cerrada. Pero claro, es que es lo que hay, son migraciones por cambio climático, y antes nos íbamos nosotros a trabajar a Madrid y a las grandes ciudades, y ahora pues viene la gente de las grandes ciudades del sur escapando del desierto y de eso. Porque bueno, aquí sí, ya no nieva igual en los pueblos y no sé, los prados se secan en verano y vamos, que hay sequía en verano, ya no es como antes. Pero bueno, tenemos una buena huerta y producción más o menos agrícola, y además con lo de la organización en concejos en los valles y tal, pues yo creo que más o menos vamos tirando. Así que nada, que bueno, que sí, que ahora para hacer una ruta con crampones y piolet te tienes que ir a Picos en pleno enero y da gracias, igual te salen unos pocos días al año que hay nieve para hacer algo. Pero bueno, oye, también en los pueblos se ha aprendido a almacenar el agua del invierno y la nieve y utilizarla para el verano, como se hacía en el sur desde hacía siglos, y bueno, más o menos vamos tirando, aquí no estamos tan mal. Pero, hombre, sí que te da un poco la nostalgia, te da pena porque el paisaje ha cambiado un montón y porque es mucho más difícil organizar la producción y el consumo, pero más o menos se está haciendo. A ver, por el camino, pues bueno, pues ya os acordáis de todos los altercados de la gente que murió y de todo. Pero bueno,
En fin, que me estoy enrollando. Ya hablamos otro rato, venga, anda. Hasta luego. Sentir Valencia, poder vivir poder sentir el calor del corazón, 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 calor del Además del tema de la escasez de recursos naturales, de recursos energéticos, de agua dulce, de materiales producidos, el caso de la escasez de Internet en el sector de la electrónica y robótica y todo lo que ha venido implicando en una sociedad cada vez más dependiente de todo ello, pues es algo que también se venía hablando ya desde hace unos 30 años y concretamente recuerdo en este sentido algunas reflexiones de Félix Moreno al respecto. Ahora mismo en el mundo la alta tecnología solo se fabrica en dos partes del planeta. Se fabrican en fábricas que hay en la isla de Taiwán y en la península de Corea del Sur. En fin, yo creo que si uno de mis pronósticos Félix Moreno, ¿no? o Nostradamus Félix Moreno, yo digo que el día que caiga una bala en territorio de Taiwán o en territorio chino o un misil o algo, cualquier día que caiga la primera bala, la tecnología tal y como la conocemos y el Internet tal y como lo conocemos podría llegar a su fin y podríamos tener que empezar a pensar en nuevas formas de Internet y nuevas formas de tecnología, probablemente más mediocres, porque creo que todo depende de la paz mundial. Eso me digo que la tecnología, el microchip tal y como lo conocemos, ha sido gracias a 50 años de paz en Occidente. Ha habido muchas guerras en estos últimos 50 años, pero han sido sobre todo guerras por los recursos desde Occidente, utilizando su capacidad colonial para destruir y controlar y someter a países más pobres. Pero guerras entre países occidentales de primer orden no ha habido, y eso creo que es uno de los motivos por los cuales existe este comercio mundial y esta internacionalización de la economía y también de esta capacidad de producir tecnología que no creo posible en escala actual si empiezan a haber conflictos bélicos entre países de primer orden. Y hay más, energía y agua. Taiwán fabrica tantos chips y requieren tanta agua, porque la fabricación de chips requiere muchísima agua ultra pura. Para purificarla hace falta un montón de energía, pero también hace falta un montón de agua, pero toneladas y toneladas, gigatoneladas de agua, que Taiwán está completamente seco. O sea, Taiwán tiene un problema de fabricación de chips que ha tenido que pagar a los agricultores. Esto no sé si lo sabías vos, que sí. Que ha tenido que pagar a los agricultores para que no cultiven, para poder usar el agua de regadío para fabricar chips, porque claro, es la economía más importante del país. Y importan agua de otros países y es una locura la cantidad de agua que necesitan. Y cuando de Estados Unidos te dicen, no, vamos a montar una fábrica de chips en Arizona. Arizona, que es uno de los sitios más secos del planeta. Pues dices, ¿y dónde vas a sacar el agua? Alma de cántaro. Y me morí yo en 2019, empecé a escribir sobre este término, empecé a escribir sobre él, decía, llegará un momento en que la capacidad de fabricar discos duros o de almacenamiento de la humanidad llegará a su máximo. Cuando yo en 2019, que está por ahí la rayita, yo decía que podíamos llegar a un máximo, teniendo en cuenta
que cada vez habría menos energía. Desde que habíamos llegado también, estábamos llegando al pico del petróleo cuando empecé a escribir sobre esto, era como totalmente fantasioso, era como, ¿de dónde ha salido este tío? Me llegó gente del mundo de la tecnología, del mundo de las finanzas, del mundo del ecologismo, gente que es muy considerada con el medio ambiente y muy tal, pero que no se imaginaba en un mundo donde la tecnología no fuese eso siempre creciendo. Pero lo más interesante es que el año pasado, en 2022, oficialmente, y no lo digo yo, lo dicen las empresas que salen ahí, IDC, McCauley Associates, que son las 2 o 3 empresas que se dedican a contar bytes, a contar discos duros, reconocieron que en 2022 se fabricaron menos bytes, menos terabytes, menos gigabytes, menos almacenamiento que el año anterior. Esto era la primera vez que pasa desde que se inventó el ordenador. Tras aquel denominado peak memory, su posterior descenso en dientes de sierra se había hecho realidad por muchos motivos. Las sequías, la escasez de materiales, los sabotajes por conflictos armados. Esto último es algo para lo cual no tenemos que irnos muy lejos hasta países del continente asiático, como nos comentaba Félix, ya que mismamente en Cantabria aquel grupo, los autodenominados EDC, los ecologistas en desobediencia civil, se encargaron de sabotear una noche un largo tramo del que en su momento denominaron el cable Anjana, el que llegó a ser el cable submarino para Internet más importante del mundo que nos impusieron sin contar con la opinión de la sociedad cántabra. Tras aquel sabotaje en la Virgen del Mar y en medio de un contexto de creciente inestabilidad en el sector, el cable quedó inutilizado desde entonces. Hoy en día la situación ha llegado a ser tan limitada en cuanto a capacidad de uso de Internet y el almacenamiento digital que las bibliotecas públicas son la fuente principal de acceso a Internet y a contenidos prestados audiovisuales, como de hecho sucedía en la primera década de los 2000, y nos estamos viendo en la obligación de salvar algunos pequeños recuerdos digitales. Y en ese sentido llegué a escuchar hace poco, mientras estaba tomando algo sentado en una terraza, a un grupo de personas en una conversación que me llevó a reflexionar sobre muchas cosas. A ver, yo lo que os digo es que no es tan caro, que por 300 euros te lo hacen, encuadernado y todo. ¿En dónde? En la calle Alta. Yo por dejarlo para última hora me quedé sin recuerdos. Todos los discos duros rotos ya. A mí me falló uno, perdí una década de vídeos. Estoy en ello. Los discos duros ya además hacen unos ruidos muy raros. Pues más te vale hacerlo cuanto antes, porque solo puedes meter 100 fotos, más yo considero que acaba siendo demasiado caro. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Pues unos 300 euros. Es hasta donde yo llego y no sé, claro, cada cual. Yo creo que hay que elegir 5 fotos por año, más o menos. Yo me tendré que conformar con los recuerdos. Por dejarlo para última hora, nada, ya no puedo hacerlo. ¿Recordáis? Hacíamos miles de fotos, que luego no las volvíamos a ver nunca. ¿Y esto qué es? ¿Que te lo encuadernan o cómo es? Sí, como antiguamente, ¿recuerdas? O sea, canutillo, pasta dura y queda un álbum perfecto. No sé por dónde empezar. A ver, ¿tú cómo me aconsejas que lo ordene? Joder, pues es que no sé qué decirte, no soy el más indicado. Te diría que hicieras grupos, familia, amigos, vecinos, novias, y que en esos grupos pongas unas cuantas, si no quieres ir haciendo la criba total desde el principio, y luego vayas eliminando. Pero no sé si soy el mejor ejemplo cuando yo todas las mías son nietos. Nietos, ¿ves? Siempre lo mismo. Pero bueno, que hay que elegir unas fotos concretas. Tienes que elegir entre varias, 5 o así. Sí, claro, ese es el proceso más duro, el tener que seleccionar de entre los cientos y cientos que teníamos. Entonces, al final, te quedas con las que te quedas. ¿Y tú qué has elegido? Pues al final las que eliges, no te puedo negar que estás viéndolas y te están recordando las otras muchas que has tenido que desechar, pero es que es lo que hay. Las primeras, las borrosas, que a mí me salían un mogollón de ellas. Ahí te puedes quitar recuerdos malos y quedarte con los buenos, ¿o qué? O echar de menos otras muchas, pero que en 1000 situaciones que te has visto, esas cientos de miles de fotos, y no te da tiempo a abarcarlas todas. Entonces, bueno, si has podido seleccionar alguna de cada momento, en mi caso eran mis nietos, claro. Yo me voy a cargar todos los selfies.
Pues por ejemplo, sí, harás muy bien. Yo para mí eso es lo que más sobra, tanto selfie como hacíamos. Pero hazlo cuanto antes, que yo me he quedado sin nada. Yo no tengo nada. Yo ahora solo son recuerdos lo que tengo. No tengo nada. Oye, pues eso está bien, ¿no? Solo recuerdos, ¿no? No te creas, ¿eh? He hecho en falta ver... Bueno, nosotros, la poca tribu que somos, pues entre las que han seleccionado mis hijos y tal, y las que he seleccionado yo, pues vamos teniendo un pequeño montante de unas cuantas, unos pocos cientos, pero pocos, o sea, unas 500 entre todos. ¿Y qué hacéis? ¿Os reunís para ver los álbumes, como decía mi padre que hacían antiguamente? De vez en cuando sí, luego cada cual se lleva uno para casa o dos, o los vamos haciendo girar, pero sí, como antiguamente, exacto, es como antiguamente. Yo me voy a quedar solo con las erotecas. Esas sí son un buen recuerdo. Sí, bueno, está claro que esa parte es práctica, pragmática y útil. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿De cada año eliges 5 o así? Bueno, tengo muchas para elegir, ¿eh? Sí, pero en el álbum solo te caben 100. Joder, qué cabronada. Si alguna de ellas, si tienes vídeo y hiciste fotos, algunas puedes hacer como las antiguas películas de dibujos animados. Sacas varias fotos continuas y luego las pasas así con el dedo y parece que están en movimiento. Sí, tenemos que volver a eso, ¿eh? Lo he pensado muchas veces, que gracias a eso te obligas a sentarte y ver las fotos, porque yo he hecho miles de fotos en mi vida y no recuerdo haberme sentado a verlas con detalle. No sé, sí, nos ponemos a verlas, pero en el fondo yo creo que el no hacer tantas ya y no poder estar ahí con la metralleta del móvil y las fotos en la mano hace que estemos más a lo que hay que estar en la actualidad, en el momento presente. Las que voy a conservar es la que salgo con vosotros, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas aquel viaje que hicimos a las pirámides de Egipto cuando todavía se podía ir a Egipto por 1.000 euros? Sí, habrá que acabar poniendo el clásico corcho, que yo ya lo quité hace tiempo en la pared, y poner ahí 10, 15 de esos momentos de viajes y de amigos reunidos. Y bueno, pues con esas mirarlas y consolarnos. Como si fuera una comisaría. Igual, sí. La verdad es que me he obligado a algo muy positivo, que es sentarme y empezar a ver las fotos que hacía años y años y años que no veía, décadas. Sí, nosotros también. Acumulas y nunca parece que es el momento. Como lo tienes supuestamente ahí guardado, pues nunca encontrabas el momento. Entonces ahora sí hay esas sentadas para repasar momentos agradables y recordarlos. Yo creo que va a haber que hacerlo por décadas, para ver el paso de los años. Pero sale una media de 5 fotos al año. Ah, bien. 5 fotos al año está bien. Podrás cribar... No me lo recuerdes, que me dan ganas de llorar. Solo seleccionas 5, ¿eh? Hay que eliminar muchas. Sí. Yo tendré que eliminar, no sé. Yo creo que voy a tener que acabar yendo al médico porque me va a producir un cáncer la eliminación. Es una oportunidad buenísima. Al eliminar las fotos, también las eliminas de la memoria. Es interesante. Pero doloroso, como estábamos diciendo. ¿Tú recuerdas la escena de Blade Runner de todos esos momentos? He visto las estrellas de Tannhäuser, he visto rayos brillar en la constelación de Orión. Todos esos momentos se perderán entre las lágrimas, ¿no? Pues a mí con las fotos de los nietos me pasa lo mismo. Ya empezamos otra vez con los nietos. Es que es así, joder. Uno está formado por su pequeña tribu. ¿Qué quieres que te diga? Y la tribu, otra vez la tribu. ¿Ya me vas a dar caña con eso de nuevo? Tú no vas a eliminar ninguna, ya te veo. Pues ya he eliminado y me está costando y me ha costado y aún me queda algún fajo por seleccionar y es muy difícil y muy duro, sí. Yo que he perdido toda la información de los discos duros, veo que estoy olvidando muchos viajes, muchas personas y muchos momentos. Escucha, en la calle alta, al lado de la imprenta, hay un terapeuta que para esto que te ha pasado es bueno, para que te vayas a tratarlo antes de que te haga una úlcera. ¿Y cuánto cobra? ¿Es caro ese psicoterapeuta? Sí, como la mayoría de... Este parece que es más verdadero que otros, pero como todos los vendehumos se forran. De las pocas consultas que tienen, hacen para vivir todo el mes. Si es que a raíz del colapso que estamos viviendo, la de vendedores de humo que han surgido, ¿eh? Sí, esto es un filón para los terapeutas, ya sabe, venís. Yo creo que lo han maquinado ellos. Yo te digo una cosa. Esto del colapso es una bendición. Es lo mejor que nos ha podido ocurrir. Que todo se colapse. Porque el mundo está perdido, está podrido, esto es asqueroso. Bueno, pues igual que hoy estamos reunidos con el tema de las fotos y los discos duros, aquí el amigo de la izquierda que nos diga qué va a ser lo próximo, que siempre ha sido un gran, ¿cómo se dice?, profeta de estas cosas. Nos viene diciendo que iban a pasar, pues a ver en torno a qué nos vamos a reunir en el siguiente encuentro.
todo desastre que venga, maravilloso. Porque todo está perdido. Pero a pesar de ser el profeta él, para que no nos pase lo que a él, que ha contado que se ha quedado sin recuerdos, a ver cuál va a ser el próximo hundimiento para preverlo y cubrirnos las espaldas. Las langostas, la sangre en los ríos, está escrito. Porque, perdona, amigo, ¿sabes por qué no le ha dado tiempo a sacar los recuerdos de los discos duros y todo eso? Porque estaba haciéndose el búnker que tiene, donde ha metido comida, agua, etcétera, todo preparado para cuando el colapso le tenga que encerrarse. Pero el búnker ya me lo enseñaba a mí, ¿no te lo ha enseñado a ti? A mí todavía no. No lo he visto, ¿no? Y yo no tengo búnker, él no tiene recuerdos, pues yo no tengo búnker. Pues cuando quieras te lo enseño. ¿Qué no lo vas a alquilar? Por un módico precio, un rincón del búnker. Yo le conozco hace mucho tiempo ya, ¿eh? Ya. He visto cómo lo construía y tal. Así que... Y a ver cuándo quedamos y nos enseñamos lo que hemos rescatado cada uno. Yo no puedo enseñar nada, ya te digo, yo he perdido todo. Perdón, es verdad que ¿Que lo has perdido todo? Todo, todos los discos duros rotos. Bueno, igual te consuela ver las nuestras, no sé qué decirte ahí. En ese sentido, que siempre que quieras hablar de ello, ya sabes que me tienes a tu disposición. En alguna de las vuestras creo que salgo. Sí, yo recuerdo por lo menos un par de ellas. ¿Las has rescatado? No. Cantabria, año 2051. Sin que vivamos en una distopía, ni mucho menos en una utopía, seguimos caminando. Hay quien dice que construyendo un nuevo mundo, hay quien dice que resistiendo en el mundo de siempre, pero lo que es cierto es que de las únicas cosas que tenemos claro es que las luchas sociales siguen y seguirán siendo muy importantes y necesarias en nuestra sociedad local, y también en solidaridad y apoyo mutuo con otros territorios donde los contextos están siendo mucho más duros que los nuestros. El futuro siempre ha estado y estará lleno de incertidumbres. Recuerdo que en aquel programa que hacíamos hace ya varias décadas en Radio Argallo, El pájaro observador se llamaba, siempre defendimos y nos sumamos a la reivindicación de que la forma de afrontar los desafíos y las luchas que vendrán frente a la opresión, la explotación o las injusticias sociales y ambientales, siempre tiene que ser hacer frente a la resignación, la intolerancia y el miedo mediante estrategias de apoyo mutuo, de autoorganización, la participación en las militancias en colectivos sociales y, en definitiva, la resistencia y la lucha en busca de ese mundo nuevo que llevamos todas y todos en nuestros corazones. En definitiva, como nos gustaba decir en aquel nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria, de seguir volando libres y rebeldes. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gantzik ez du, ezin bazara maite bilduten bakarra, eta ez du galdu.